Bienvenidos a esta clase de trigonometría. Estamos en la parte 12 y vamos hoy a estudiar lo que es el teorema del seno y el teorema del coseno. Estos teoremas simplemente lo que hacen es relacionar los ángulos y lados de cualquier triángulo para poder así calcular y aplicar la trigonometría a cualquier triángulo. Entonces comenzamos con la demostración del teorema del seno. Tomamos un triángulo cualquiera y usualmente se suele denotar a los triángulos lo que son los ángulos con letras mayúsculas. Este ángulo podemos llamarlo A, este ángulo lo podemos llamar B y este ángulo lo podemos llamar C. Los lados con letras minúsculas, el lado que es opuesto al ángulo A se le llama A, el ángulo que es opuesto al ángulo B se le llama B y el ángulo que es opuesto al ángulo C se le llama C. Simplemente lo que vamos a hacer aquí es trazar una alturita H, y entonces formamos dos triángulos rectángulos, uno a la izquierda y otro a la derecha, y vamos a establecer relaciones con estos dos ángulos. Entonces vamos a decir que el seno del ángulo A es igual al cateto opuesto, que es la H, partido la hipotenusa, que es B. El seno del ángulo B es el cateto opuesto, que es la H, partido por su hipotenusa, que es A. Si despejamos aquí la H, tenemos B por el seno del ángulo A, y aquí H es A por el seno del ángulo B. Si igualamos la H, porque son iguales, entonces tenemos B seno del ángulo A es igual a A por el seno del ángulo B. Si pasamos la B dividiendo y la A también, entonces tenemos el seno de A partido A es igual al seno de B partido B. Pues esta es la primera relación del teorema del seno. Nos faltaría la de seno de C partido C. ¿Cómo la calculamos? Pues muy fácil. Volvemos a plantear el problema, pero ahora en vez de tomar esta alturita, vamos a tomar esta otra, por ejemplo. Vamos a llamarle H'. Y entonces se forma un triángulo rectángulo por aquí y otro por allí. Bien. Y ahora vamos a tomar el seno de este ángulo B y el seno del ángulo C. Y así lo podemos relacionar. El seno del ángulo B ahora será el cateto opuesto, que es H', partido por la hipotenusa, que en este caso es C. El seno del ángulo C es el cateto opuesto H', partido por la hipotenusa, que es B. Despejamos las H' y tenemos C por el seno de B y H', B por el seno del ángulo C. Si igualamos las H porque son iguales, las H', tenemos que C por el seno del ángulo B es igual a B por el seno del ángulo C. Pasamos dividiendo la B y la C y obtenemos que seno de B partido B es igual al seno de C partido C. Entonces aquí vemos que seno de A partido A es igual al seno de B partido B. Y el seno de B partido B es igual al seno de C partido C. Pues entonces al final, por la propiedad reflexiva, tenemos que el seno del ángulo A partido el lado A es igual al seno del ángulo B partido el lado B igual al seno del ángulo C partido el lado C. Y esto es el teorema del seno. Teorema del seno. El teorema del coseno es como si fuera una extensión de lo que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Y ahora veremos por qué. Pues lo mismo. Tenemos el triangulito, lo denotamos como habíamos hablado, es decir, este ángulo le llamamos A este ángulo le llamamos B, a este ángulo le llamamos C. Entonces este es el lado A porque es opuesto al A, este es el lado B porque es el opuesto al B, y este es el lado C que es opuesto al ángulo C. Trazamos una alturita
que le llamamos H. Este lado es C. Ahora vamos a llamarle a esta parte de aquí, le vamos a llamar X, y a esta otra parte de aquí le vamos a llamar C, porque es lo que vale todo el lado menos X. ¿Qué les parece? Bien, ¿verdad? Y vamos a calcular en ambos triángulos que hemos obtenido. Tenemos el triángulo 1 y el triángulo 2. El triángulo rectángulo que hemos obtenido aquí, ¿no? Pues vamos a aplicar en cada triángulo el teorema de Pitágoras. En el triángulo 1 tenemos hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, h cuadrado más x cuadrado. En el triángulo rectángulo 2 tenemos la hipotenusa al cuadrado es la suma del cuadrado de los catetos, que en este caso los catetos es h y c menos x. Bien. Si nosotros ahora cogemos y restamos 2 menos 1, tenemos a cuadrado menos b cuadrado, h cuadrado y h cuadrado se van, digamos, se cancela, y nos queda c menos x al cuadrado menos x cuadrado. Vamos a desarrollar este cuadrado. Tenemos a cuadrado menos b cuadrado es igual a el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo, el doble del primero por el segundo. Entonces estas x se cancelan y dejando aquí la a solo, a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2cx. Y vamos a tomar el coseno de a. El coseno de a es el cateto contiguo, que es la x, partido la hipotenusa, que es b. Entonces tenemos que x es b por el coseno de a. Entonces este valor de x lo podemos sustituir aquí y nos queda, vamos a ponerlo ahora en rojo, tenemos a cuadrado es igual a b cuadrado c cuadrado menos 2bc por el coseno del ángulo A. Y esto es lo que se conoce con el nombre de teorema del coseno, que relaciona los tres lados de un triángulo con el lado A, en este caso. Fíjense que si el triángulo fuese un triángulo rectángulo, esta parte de aquí sería 0, ¿no? Y entonces sería, digamos, el cuadrado de la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero al no ser rectángulo, entonces nos queda esta expresión. Se pueden establecer tres relaciones diferentes de lo que es el teorema del coseno en función del lado que queramos calcular. Vamos a hacer esta observación que es importante. Vamos a volver a dibujar el triángulo. Y entonces, fíjense que en esta expresión es como tenemos el lado A solo, sería este de aquí, y coincide con el ángulo A. Es decir, que el lado que se despeja, el A, después utilizamos el coseno del ángulo que es opuesto a ese lado. En la expresión nos queda entonces b cuadrado y c cuadrado menos 2 veces por bc. ¿Vale? Si nosotros ahora tomamos el ángulo B como referencia, entonces lo que despejaríamos sería el lado B. Entonces tendríamos que b al cuadrado sería los dos lados restantes,
que serían a cuadrado más c cuadrado menos 2 veces a por c. Y ahora utilizaríamos el coseno de b. Esta sería la relación para el lado b. Y si quisiéramos lo mismo para lo que es el lado c, entonces tendríamos que c al cuadrado, tomamos el ángulo c, es el cuadrado de los dos lados restantes, sería a cuadrado más b cuadrado, y ahora sería menos 2cb por el coseno del ángulo que es opuesto a ese lado, que sería el ángulo c. Y aquí tendríamos entonces la otra expresión que nos queda para el otro lado, ¿vale? Entonces es muy fácil. Bien, lo vamos a volver a poner para hacer como un resumen y se les vaya quedando, porque la forma de que se queden las cosas, pues es repitiéndolas, ¿no? Entonces dibujamos un triangulito por aquí, tenemos un ángulo A, un ángulo B, un ángulo C, un lado A, un lado B y un lado C. Entonces, vamos a poner el teorema del seno, es el seno de A partido A es igual al seno de B partido B igual al seno de C partido C. Y el teorema del coseno es, tenemos que poner tres relaciones. Para el lado A, al cuadrado es el resto de los lados al cuadrado menos 2 veces esos lados por el coseno que pertenece al lado A, que es el ángulo A. El b cuadrado, pues lo mismo, a cuadrado, c cuadrado menos 2ac por el coseno de b. Y el que pertenece al c cuadrado, pues será a cuadrado, b cuadrado menos 2ab por el coseno del ángulo c. Y estas son las relaciones que tienen que saber